Imagínate una sociedad donde cada vez más aspectos de la vida cotidiana están siendo influenciados por los militares, en la que hay cada vez menos libertades y el pensamiento crítico está prohibido, a riesgo de que la milicia use la fuerza. Esto es, en esencia, la militarización, un proceso donde el poder y la influencia de las Fuerzas Armadas se extienden más allá de su ámbito natural, la defensa y la protección del territorio. Yo soy Patricia Gallo. Y yo soy Pamela Ruz. Y esto es un reportaje más de Despertador MX. La militarización se puede dar en varios aspectos de la vida social, en lo económico, en lo educativo y en la seguridad. Cuando un gobierno represor atenta contra las libertades más fundamentales, la militarización de la seguridad se convierte en una pieza central. Las calles, que antes eran patrulladas por la policía, ahora ven pasar a vehículos militares. El ejército, tradicionalmente entrenado para la guerra, se ocupa de tareas como detener el crimen organizado o mantener el orden público. Una imagen que se ha hecho común en varios países que enfrentan amenazas internas como el narcotráfico o el terrorismo. Sin embargo, surge una pregunta inquietante. ¿Están los militares preparados para lidiar con situaciones que requieren tacto civil, como una protesta o un conflicto social? Los críticos advierten que los soldados entrenados para confrontar al enemigo no están preparados para lidiar con los ciudadanos de manera pacífica. Pero no solo en la seguridad se extiende la influencia militar. En ciertos países, las Fuerzas Armadas han comenzado a jugar un papel crucial en la economía. Esto ocurre cuando los soldados reciben presupuesto para obras públicas, como la construcción de aeropuertos, carreteras o que manejan recursos naturales estratégicos como el petróleo o el gas. La militarización económica parece ofrecer una solución rápida en tiempos de crisis, cuando la infraestructura se necesita urgentemente. Sin embargo, a largo plazo esta dependencia puede abrir la puerta a la corrupción o a una falta de transparencia, donde las decisiones cruciales para el bienestar económico de un país se toman sin el escrutinio civil adecuado, puesto que los militares no están sometidos a las mismas leyes que los civiles. Más aún, la militarización también puede llegar al ámbito de la educación, aunque en muchos países la idea de integrar la disciplina militar en las aulas no parece tan común. Hay casos en los que las academias militares se convierten en el modelo a seguir para las instituciones educativas. La formación rígida y la obediencia que caracterizan a los soldados encuentran su camino en las escuelas, donde los estudiantes aprenden no solo matemáticas o historia, sino también valores como la jerarquía y la lealtad al Estado. Pero, ¿es esto lo que realmente necesitamos para formar a los jóvenes del mañana? Algunos temen que este enfoque elimina la creatividad y el pensamiento crítico, elementos esenciales para el desarrollo de una sociedad verdaderamente democrática. En definitiva, la militarización en cualquiera de sus formas puede tener efectos profundos en la sociedad. Si bien los defensores de esta tendencia argumentan que es una respuesta necesaria ante situaciones críticas como el crimen o el caos económico, otros alertan sobre los peligros de depender demasiado del poder militar. ¿Hasta qué punto es sano que los militares controlen tanto la seguridad económica como la educación de un país? La militarización puede ser efectiva a corto plazo. Sin embargo, su impacto en las libertades civiles y la vida democrática de una nación podría ser irreversible si no se maneja con cuidado. En este dilema entre seguridad y democracia, la militarización no solo transforma la vida pública, sino que también plantea preguntas fundamentales sobre el tipo de sociedad en la que queremos vivir. La militarización de la seguridad en América Latina ha crecido en respuesta a la violencia del crimen organizado y la vulneración de la ciudadanía, con varios gobiernos delegando funciones de seguridad pública a las Fuerzas Armadas, generando con ello preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos y el posible abuso de poder, especialmente en países como Colombia y Venezuela.
A pesar de las promesas de reducir la violencia, la participación militar en la seguridad pública ha sido criticada por su falta de eficacia y por el riesgo de consolidar regímenes autoritarios. En el caso de Colombia, se intensificó bajo el pretexto de implementar mayor seguridad a la población ante el conflicto armado interno y el combate a los delitos contra la salud que vivía el país en los 90s, especialmente con el lanzamiento del Plan Colombia en 1999, respaldado por Estados Unidos. Este plan implicó el despliegue de tropas y el financiamiento de operaciones militares para combatir tanto a grupos guerrilleros como narcotraficantes. Sin embargo, la militarización tuvo diversas repercusiones negativas. La violencia aumentó, con un incremento en las tasas de homicidio y desplazamiento forzado, afectando principalmente a comunidades rurales atrapadas en el fuego cruzado. Las Fuerzas Armadas fueron acusadas de violaciones a derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales y torturas, lo que generó una desconfianza que aún persiste en las instituciones de seguridad. A pesar de los esfuerzos por alcanzar la paz en el acuerdo firmado en 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, la implementación ha sido compleja y el despliegue de las Fuerzas Armadas ha continuado en algunas regiones. El caso de Colombia resalta cómo la militarización puede responder a desafíos complejos, pero también evidencia las consecuencias adversas de la estabilidad social. En América Latina, la militarización de la educación ha ocurrido en diferentes épocas y maneras a lo largo de la historia, especialmente en tiempos de dictaduras y regímenes autoritarios como el de Nicaragua, durante un periodo de 1979 a 1990. En el gobierno sandinista en Nicaragua, la educación experimentó una forma de militarización que, aunque no se asemejaba propiamente a una dictadura militar tradicional, fomentó con ello la difusión de valores revolucionarios. Las escuelas promovieron la participación de los jóvenes en actividades relacionadas con la defensa del Estado, con la meta de forjar una nueva generación de revolucionarios, leales a la causa sandinista. No obstante, esto dio lugar a la limitación del pensamiento crítico y la diversidad de opiniones, e hizo de la formación escolar un instrumento de propaganda política. Ya en el siglo XXI, bajo Hugo Chávez y Nicolás Maduro, en Venezuela se implementó este proceso en las aulas al promover la participación en actividades cívico-militares en escuelas y universidades. Se introdujo un discurso militarista en el currículo enmarcado en la defensa de la patria y el socialismo bolivariano. Dicha estrategia buscó asegurar la lealtad al régimen y formar a jóvenes en principios de obediencia y disciplina, debilitando el pensamiento reflexivo y la libertad académica. La educación se convirtió en un instrumento de control, limitando el desarrollo intelectual y la diversidad de ideas en la población. La militarización del sistema económico se hace evidente también en casos como el de Venezuela y Colombia, pues ha habido profundas repercusiones en ambos países, que transformaron la gestión de sus economías e incluso la relación entre el Estado y la sociedad. En Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro ha delegado en las Fuerzas Armadas la supervisión de actividades económicas, especialmente en la distribución de alimentos y productos básicos, a través del Plan de Abastecimiento Soberano, enfoque que resultó en un control militar que centralizó el poder, fomentó la corrupción y debilitó las instituciones civiles, exacerbando la crisis humanitaria. Ambos casos muestran cómo la intervención militar en la economía ha prolongado los conflictos armados, complicando los acuerdos de paz y limitando alternativas económicas sostenibles para las comunidades afectadas. El proceso de militarización en México ha sido un tema central en la política de seguridad nacional desde hace varias décadas. Desde la Revolución Mexicana en 1910 y a 1917, los militares han sido actores claves en la configuración del Estado mexicano. Aunque el poder militar se subordinó al poder civil después de 1946, el inicio de la guerra contra el narcotráfico bajo la presidencia de Felipe Calderón en 2006 cambió este equilibrio, ya que puso a la milicia a cumplir funciones policiales. El expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien en campaña prometió retirar al ejército de las calles, ha hecho todo lo contrario, otorgando cada vez más funciones y presupuesto a las Fuerzas Armadas durante su sexenio. A través de reformas constitucionales y decretos, AMLO no solo regularizó su presencia en las calles hasta 2024, sino que puso a la Guardia Nacional, una institución originalmente civil, bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena. La Guardia Nacional
En su origen fue presentada como una solución al creciente problema de inseguridad, pero su reciente adscripción a Sedena resalta el creciente aumento de las funciones del ejército, lo que ha encendido las alarmas de diversos sectores de la sociedad. Este proceso se dio de la mano de un incremento sustancial en el presupuesto militar, mientras que otras áreas del gobierno, como la salud, han sufrido recortes bajo la política de austeridad republicana. El gasto militar ha crecido en un 16% anual en promedio durante los primeros 3 años de AMLO, superando en 2021 el presupuesto del sector salud. ¿Por qué el gobierno considera más importante el poder del ejército que la salud pública? Además de su papel en la seguridad, el ejército ha asumido responsabilidades en proyectos clave del gobierno, como la construcción del Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía. De ahí, las preocupaciones sobre el riesgo de corrupción y violaciones a los derechos humanos. El caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, en el cual las Fuerzas Armadas están implicadas, sigue siendo un recordatorio del peligro que representa el creciente poder militar. Las investigaciones sobre Ayotzinapa se han visto obstaculizadas por la falta de cooperación del ejército, porque se retiraron órdenes de aprehensión contra militares vinculados al caso. Este es un claro ejemplo de la impunidad que persiste en México y de la complicidad entre el crimen organizado. Pese a estas inquietudes, la militarización ha seguido avanzando. Claudia Sheinbaum, la primera presidenta de México, ha expresado su intención de continuar con este proceso, consolidando lo que AMLO llama la cuarta transformación. Como parte de este proyecto, el ejército seguirá asumiendo más funciones civiles y controlando sectores estratégicos del país. Este contexto ha llevado a debates sobre las implicaciones a largo plazo para la democracia y los derechos humanos en México. Diversos estudios han señalado que el despliegue de las Fuerzas Armadas en tarea de seguridad está vinculado a un aumento de violencia, torturas y ejecuciones extrajudiciales. Recordemos que el entrenamiento y funciones del ejército no están diseñadas para tratar con el control de la población, salvo en caso de una guerra civil. Aunque la militarización se presentó como una solución temporal, la evidencia muestra que su impacto ha sido negativo, agravando las agresiones en el país. En lugar de promover la paz y la justicia, las actuales políticas de seguridad parecen estar fortaleciendo un aparato militar autoritario y represivo. Es fundamental preguntarnos si este camino es sostenible y, sobre todo, si es el más adecuado para enfrentar los complejos problemas de violencia e inseguridad que aquejan al país. La historia reciente de México demuestra que la militarización no ha logrado reducir la violencia. Por el contrario, parece haberla incrementado. Esto nos invita a reflexionar sobre las posibles alternativas antes de que el poder militar en la vida pública se arraigue aún más, complicando el retorno a un equilibrio entre las instituciones civiles y militares que garantizan tanto la seguridad como el respeto a los derechos humanos.